y otro. Muy buenas tardes, Iglesia Casa de Oración Chula Vista. Bienvenidos a esta clase de Teología 2, el hombre en el estado de gracia. Estamos ya en la clase número 5, y continuamos con el estudio de la doctrina del hombre. Acuérdense que prácticamente este curso lo estamos de Teología 2, vamos a llevarlo en la antropología, en la doctrina del hombre, que es precisamente lo que estamos viendo en estas semanas. Iniciamos con los temas considerando cuál era la condición del hombre en el Edén, creado, usted y yo sabemos, a imagen y semejanza de Dios, que era perfecto, limpio, sin pecado, sin mancha, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, acuérdense que ejerció ese libre albedrío que Dios dio. No somos robots, debemos de tener libre albedrío, si no, pues ya seríamos algo parecido a tener solamente instinto. No, Dios nos fue lo más perfecto de la creación. Todo lo que Dios hizo es perfecto, todo lo que Dios hizo fue hermoso, pero lo más perfecto fuimos usted y yo. Así es de que después de la caída del hombre, vimos los elementos que intervinieron precisamente en esa caída, cuando fue la tentación y que la obediencia del ser humano fue probada y pues no salió aprobada. Y en este caso, pues el tentador, Satanás, el adversario, tenía ciertos propósitos al tentar al hombre. ¿Cuáles eran esos propósitos? Número uno, lograr que el hombre desobedeciera a Dios. Y eso está vigente. Estos tres propósitos que vamos a mencionar que el enemigo quiso al sembrar la duda, al sembrar la mentira en el corazón del ser humano, pues están vigentes. Número uno, que el hombre desobedeciera a Dios. Número dos, que el hombre desviara su atención de Dios. Y número tres, que el hombre se rebelara ante Dios. Así es de que debemos nosotros estar siempre apercibidos de ello. Y voy a agregar un número 4 que precisamente habla de que el hombre caído es rebajado de su condición. El hombre, después de haber estado en el estado perfecto en el huerto del Edén, fue ahora un hombre caído, un hombre separado de la gracia, de la gloria de Dios. Y hoy en este día estudiaremos precisamente el hombre en el estado de gracia, el hombre en el estado de gracia. Gracia significa, vamos a definirlo, don o favor. Es un favor inmerecido, es algo que Dios quiso hacer para con toda la humanidad. Ahora bien, no es que, yo quiero aclarar esto, no es que Dios haya ajustado el libreto o adecuado o modificado de acuerdo a lo que se dio. No, el libreto de la película completa de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando viene otra vez por su iglesia, ya está escrito. Lo único que faltan, como le digo yo, siempre he repetido, los actores, ¿dónde nos vamos a contratar nosotros, por llamarle así entre comillas? ¿En el lado del bando de los buenos, de los hijos de Dios, o en los contrarios? Y eso es decisión en ese libre albedrío de cada quien. Entonces Dios precisamente derramó su gracia sobre nosotros, ese don, ese favor, fue precisamente algo sobrenatural y gratuito que Dios concede al hombre para volverlo al camino, para ponerlo en el camino de la salvación. Le comento, al caer el hombre en pecado, Dios proveyó inmediatamente o manifestó, ¿verdad? Ahí lo vemos en un capítulo adelante, pudieron pasar varios años, pero así se manifestó rápidamente. Proveyó en Jesús, en la simiente de la mujer, la oportunidad de levantarnos por su gracia y otorgarnos el perdón de pecados por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La gracia, si queremos explicarla de otra forma, la gracia es la presencia objetiva del amor de Dios para toda la humanidad por medio de Cristo. Así es de que eso lo vemos nosotros, usted y yo, en Efesios 2:8. O sea, ese hombre, el primer Adán cayó, pero el segundo Adán, Jesucristo, el espiritual, ¿verdad? Fue el que Dios proveyó para salvación, pero por gracia. Vamos a estar hablando acerca de qué es la salvación por gracia. Mientras leamos Efesios 2:8, dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Fe en qué? ¿En alguna situación de este mundo? No, en el Creador,
Sí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede alcanzar la gracia de Dios por sus buenas obras. Lo hemos repetido varias veces y esto debe estar bien convencido. Debemos de tener esta convicción en nuestro corazón. Porque mucha gente dice, entonces no tenemos que hacer buenas obras o dar buen testimonio. Sí, pero ese es un fruto de que somos hijos de Dios. Una persona que no tiene nada que ver con Cristo, no quiere nada con Cristo, aunque reparta todos sus bienes a los pobres y no tiene amor, no tiene a Dios en su corazón, pues de nada le sirve. No es por obras, nadie va a alcanzar la gracia de Dios por obras, sino las obras resultan precisamente por haber alcanzado la gracia de Dios. Entonces, el hombre cayó. ¿Y quién es el hombre caído que hablamos de la semana pasada? Ahora, un hombre que está en estado de gracia. ¿Quién es ese hombre con esta nueva oportunidad, pero solamente en Cristo Jesús? Bueno, pues Juan 1, ¿sí? Del 11 al 13, solamente le voy a parafrasear, dice Juan 1, del 11 al 13, a los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Esa es la realidad de lo que dice la palabra de Dios, a los que le recibieron. Recibir no significa nada más decir, sí, creo en Jesucristo, que murió en la cruz, sí, me acuerdo ahorita, no entiendo muy bien, pero sí me acuerdo. No, iglesia, creer y recibir a Jesucristo es, a partir de creer verdaderamente, es buscar siempre su voluntad, es interesarnos por saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, solamente en Jesucristo, quienes recibimos de Jesucristo, nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, ya vueltos, ¿verdad?, a ser insertados o injertados, ¿verdad?, en el olivo verdadero. Nos recibe en adopción. ¿Por qué? Por medio de Cristo, porque ese es su amor, esa es la gracia, ese es el don que derramó para toda la humanidad. Efesios 2:10, fíjese lo que dice, somos hechura suya. Sí, al principio el hombre fue hecho imagen y semejanza, cayó, pero ahora creados en Cristo Jesús, renovados en Cristo Jesús, rehechos, por llamarle así, en Cristo Jesús, precisamente para buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Pues llevar a cabo la encomienda de nuestro Padre Celestial ahora como iglesia redimida por la sangre de Cristo. Vamos a considerar algunos puntos rápidamente al respecto de lo que se recibe. Escuchen bien lo que le voy a decir. Y yo quiero que en cada punto usted medite y piense y reciba lo que Dios ha establecido en esa gracia, en ese favor inmerecido para usted y para mí. Y sepamos qué es estar nosotros en la condición como seres humanos en la gracia de Dios. Entonces cada uno de esos son 10 puntos. Lo vamos a ir rápido para que usted esté ahí poniendo atención y saque de cada uno de ellos un comentario que le edifique más, ¿no? Así es de que vamos a considerar algunos puntos respecto a lo que recibimos usted y yo como seres humanos en este estado de gracia que inició con nuestro Señor Jesucristo. Número uno. En este estado de gracia, el creyente en Cristo es declarado justo. El creyente en Cristo es declarado sin pecado y está totalmente liberado de toda condenación. Esa es una buena noticia para los que creemos en el Señor Jesucristo. Así lo dice Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente. Usted no tiene que comprar nada. Usted y yo no tenemos que hacer nada, sino solamente creer, buscar su voluntad y obedecer su voluntad. Poner por obra lo que nos enseña a través de su palabra. La Biblia no escrita por hombres, sino, escrita por hombres, vamos a decir amanuenses, porque tuvo que haber utilizado un lápiz, una mano que está pegada a un ser humano, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la voluntad de Dios perfecta. Romanos 3:24, pues siendo justificados gratuitamente, ¿sí? Justificar, esta palabra justificar significa que por orden, por dicho de Dios, somos declarados inocentes, aún siendo culpables. Dios nos exonera de toda culpa, pero solo por medio de Cristo, que es el que derramó su gracia sobre nuestras vidas.
Ese fue su propósito. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, subraya ahí, a todos los hombres. Tito 2:11, muy importante, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no para unos cuantos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Yo estoy predicando la palabra de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Bueno, entonces, punto número 1, el creyente en Cristo es declarado justo. Por nuestras obras, no, por gracia de Dios. Sin pecado, totalmente liberados de culpa. No guilty, no culpables, totalmente exonerados. Número 2, ese hombre nuevo en estado de gracia recibe precisamente una nueva naturaleza, totalmente diferente a la anterior. El antes y después de Cristo en un ser humano es totalmente diferente porque tiene una nueva naturaleza. Así lo dice 1 Corintios 15:45. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu que da vida, vivificante. 46, versículo 46. Lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Cuando se habla del animal es lo terrenal, ¿no? Que fuimos hechos forma del polvo de la tierra, ¿no? Fuimos hechos, pues un material, ¿sí? Humano, un material de lo que estamos usted y yo formados, de todos los elementos que tiene la tierra, fuimos así hechos, ¿no? Así de que lo primero fue lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. ¿De dónde formó el primer hombre? De la tierra. Del segundo hombre, que viene el Espíritu Santo sobre una mujer, y entonces, pues, se hace realidad para usted y para mí esa promesa de Dios desde el Génesis. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Fíjese, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Si la gente decide mantenerse en esa condición del primer hombre, del primer Adán, está caído. Entonces, ¿cuál el terrenal que está caído? Pues también los terrenales van a estar caídos. ¿Y cuál el celestial? El que ya murió en la cruz por nuestros pecados y llevó toda nuestra maldad en la cruz del Calvario, tales también los celestiales. Esto es, hijo de tigre, pintito, como dicen por ahí, ¿no? Esa es la realidad. Si usted ahora, si somos una nueva criatura en Cristo Jesús, pues ya somos cristianos, por eso nos llaman cristianos, porque somos seguidores de Cristo y tenemos la naturaleza de Cristo en lo humano, ¿sí? Pero si no, pues se vive en la condición caída del primer Adán. Entonces, número 2, el hombre en estado de gracia recibe una nueva naturaleza. Número 3, el hombre en estado de gracia es participante de la naturaleza divina. Dios comparte de nueva cuenta su imagen y semejanza con nosotros. Lo digo yo, no lo dice el Dios, mismamente Dios o propiamente Dios, 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo dice? Para que llegáramos o llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de la maldad que hay en el corazón de los seres humanos. Número 4, el creyente es libre del poder del pecado. Ya somos libres del pecado, de manera que si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres del pecado y de las consecuencias del pecado. Vamos a ir ahora a otro pasaje bíblico que dice Romanos 6:20. Romanos 6:20 dice, porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, no participabas de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué es lo que andabas haciendo? ¿Verdad? Si hay personas que se dicen que son cristianas y no se avergüenzan de su vida pasada antes de Cristo, quiere decir que no son cristianos. Yo he escuchado personas que dan su testimonio y dentro de su testimonio dicen, uy, hasta hablan así con mucha, vamos a decir, nostalgia, ¿no? Cuando no era cristiano, ay, me acuerdo, ¿verdad? No, hombre, íbamos a unas fiestonas, entonces, así, ¿usted cree que es una nueva naturaleza eso? No, acuérdese,
El creyente es libre del poder del pecado. Ahora, ¿qué tiene? Mucha gente va a decir, ¿qué tiene de malo ir a esas fiestonas? Bueno, pues porque en esas fiestonas perdía la conciencia y quién sabe cómo terminaba y qué andaba haciendo mientras todavía se andaba moviendo, ¿verdad? Porque cuando eres esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. Y muchos se quedaron ahí, la verdad, muchos se quedaron ahí. Mas ahora en Cristo Jesús, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, ahora, en lugar de andar, ¿sí?, avergonzándonos de las cosas que hicimos, ahora nuestro fruto es la santificación. Y si vuestro fruto es la santificación, dice, y como fin de la historia, la vida eterna. Versículo 23, comprendamos esto, porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios, la gracia de Dios, ese regalo inmerecido de usted, que nosotros precisamente no merecíamos, es vida eterna, pero en Cristo Jesús, Señor nuestro. No podemos quitar a Cristo de la historia, no podemos quitar a Cristo de la película, no podemos quitar a Cristo de nuestras vidas, porque entonces estamos siendo engañados, estamos fuera de la voluntad de Dios. El hombre, pues, el creyente nuevo es libre del poder de pecado. Acuérdense, hemos enseñado, tú ya no peca, no, sí peca, pero ya no practica el pecado. Una cosa es practicar el pecado, deleitarse en el pecado significa fabricar pecado, y esa es su naturaleza, fabricar pecado. Y otra cosa es pecar y doler en nuestro corazón y arrepentirnos, ¿verdad? Y tener precisamente ese pesar de haber equivocado, pues, alguna decisión todavía. Entonces es importante que notemos esa naturaleza diferente. El número 5 dice, el hombre en Cristo, en ese estado de gracia, es una nueva persona. Es una nueva persona. ¿Cómo has cambiado? ¿Qué te aconteció? No, pues es que conocí de Cristo, no soy cristiano. Ya te cambiaste de religión. Entonces la gente ya sí nota los cambios, pero cuando vienen el argumento del por qué los cambios, entonces ya, como no quieren nada con Dios, pues entonces es más fuerte ese cerco, ese muro, ¿verdad?, de la barrera que impide que se acerquen a Dios, que las pruebas objetivas de una nueva naturaleza, de ser una nueva persona. Según de Corintios 5:17, es lo que dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo dice la palabra, usted y yo lo creemos y lo vivimos. Al recibir, pues, la gracia de Dios, ese favor inmerecido de Dios, debe de haber forzosamente un cambio de vida. Le he explicado, el orden de prioridades se hacen ahora sí como nos enseña Dios en su palabra. En la Escritura vemos muchos ejemplos de lo que es el cambio de vida. El mismo apóstol Pablo, de Saulo de Tarso a apóstol Pablo, el ejemplo de Zaqueo, el ejemplo de la mujer samaritana, el ejemplo de la mujer que enjugó con sus lágrimas, ¿verdad?, y derramó el perfume, quebró el alabastro y derramó sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Esos tuvieron una transformación total y absoluta, y esa transformación tuvo que haber operado también en cada uno de nosotros. Al tener, pues, estos cambios en la vida como seres humanos, recuperamos la imagen y semejanza de Dios, que se perdió precisamente en el estado cuando cayó el hombre. El hombre caído perdió la imagen y semejanza de Dios. Bueno, la semejanza en carácter igual, pero la imagen, ¿verdad?, esa pues sigue siendo la misma. Físicamente seguimos siendo los mismos, pero en cuestión interna hubo una total transformación. Y eso se va a manifestar en nuestro hombre exterior. Pero todo por medio de Cristo. Número 6, el creyente, el nuevo creyente se renueva constantemente. Va creciendo en madurez constantemente. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, como hombres caídos, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, en todo lo que piensas ahí en la mente, y vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y de aquí se nos tiene que venir ahí en el Evangelio de Juan, capítulo
3, en donde viene la historia de Nicodemo, ¿no? Nicodemo, de cierto te digo que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te digo, te es necesario nacer de nuevo. Dios nos da una nueva oportunidad para recomenzar la vida ahora, aunque seamos adultos. Entonces, eso es lo que dice: renuévate en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad. Romanos 12:1 también nos dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que esa es su verdadera fe. Eso es lo que quiere decir. Ok, para con Dios. Ahora, sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, ¿cómo lo podemos envolver en un solo término? Obediencia absoluta a lo que Dios ha establecido. Eso es lo que Dios pide de usted, de mí. Y luego sigue diciendo: no os conforméis a este siglo. Esta palabra conformar quiere decir no te amoldes, no te hagas igualito a la forma de pensar de este mundo en este tiempo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Ahora esta palabra viene de metamorfosis, ¿no? Como la clásico ejemplo que usted y yo podemos ver ahí en los programas de los animalitos, en donde una oruga se transforma ¿en qué? En una mariposa. Entonces, esa es la palabra transformación, metamorfosis. Dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mucha gente dice que pues que este libro no es la palabra de Dios. ¿Por qué tienen esa perspectiva o esa opinión? Porque simplemente no lo han leído. Y lo poco que han leído no lo entienden. Y luego no se quieren acercar a Dios. Y para poderlo entender y discernir, pues debe ser espiritualmente. Porque las cosas naturales, pues se disciernen naturalmente, y las cosas espirituales, espiritualmente. ¿Cuáles son las espirituales? Pues las de Dios, única y exclusivamente. Y para renovar nuestro entendimiento, o sea, nuestra forma de pensar, tenemos que aprender de las reglas, estatutos que Dios estableció, de todo lo que Él, todas las normas que Él estableció para que usted y yo vivamos, fíjese bien, apartados de la maldad, no para consecuencias malas de Él. El Dios sigue siendo Dios, sino para librarnos de las consecuencias a nosotros, ¿sí? Entonces el creyente debe renovarse constantemente. ¿Cómo? Conociendo más de la voluntad de Dios. Así como vas creciendo, una de las cosas que ahorita tienen mucho cambio son las cuestiones cibernéticas, y la gente tiene que irse actualizando, y si no se actualiza queda obsoleto, ¿sí? Ya no puede hacer nada absolutamente, se rezaga. Precisamente la palabra de Dios es como si nos fuera precisamente actualizando en el conocimiento de la voluntad de Dios. La lees una vez, otra vez, y cada vez se va enriqueciendo más esa perspectiva acerca del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque de repente nosotros leíamos y no entendíamos algo, lo entendíamos y teníamos confusión, pero el seguir interesándonos por conocer más de la voluntad de Dios, Él nos va capacitando con ese curso intensivo que quiere darnos de todos los días, al empaparnos en nuestra mente, en nuestro corazón, no de términos, como le digo, sino no de términos y conceptos, sino de principios que Él quiere transmitir a usted y a mí a través de su palabra. El creyente, pues, debe renovarse constantemente. Número 7. El nuevo creyente, acuérdense que estamos hablando del estado de gracia. ¿Cuál es el estado del hombre en esta época de gracia? Quienes recibimos precisamente de la gracia de Dios. Número 7, el creyente tiene vida eterna y un lugar en el cielo. Esa es una promesa de Dios que usted y yo debemos abrazar. La vida no termina aquí. Qué triste, ¿verdad? Sería que la vida terminara aquí, y por eso muchos se quieren comer al mundo, y al comerse al mundo, el mundo se los come a ellos. Entonces, el creyente tiene vida eterna y un lugar en el cielo. Así lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la vida eterna en la presencia de Dios. Primera de Juan 5:11 también dice lo siguiente: y ese es el testimonio. ¿Qué testimonio? ¿Qué prueba? Que Dios nos ha dado la vida eterna. Y eso es lo que dice Dios. Esa es una verdad absoluta.
Juan 14:1, palabras de nuestro Señor Jesucristo, del verdadero Dios y la vida eterna. No se turbe vuestro corazón, no estés ahí nervioso, no estés impaciente, no estés perdiendo el sueño. ¿Crees en Dios? Pues cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y les prepararé el lugar, pues es porque voy a vender otra vez a ustedes. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Fíjense, y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Ahora, ¿a dónde va Cristo? Al Padre. ¿Y quién es el camino al Padre? Jesucristo. Eso es lo que nos explica la palabra de Dios. Número 7, pues, el hombre tiene vida eterna y un lugar en el cielo. Promesa viva personalmente y de labios del Señor Jesucristo. Ay de aquel que no la crea, ¿verdad? Entonces, si usted es creyente verdaderamente, pues tenemos que apropiarnos estas bendiciones, estas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Número 8, el hombre en estado de gracia tiene autoridad en Cristo. Dios nos ha dado autoridad. Ahora, esa autoridad que Dios nos ha dado no es para decretar, no es para establecer o declarar, no es para arrebatar, ¿verdad? Sino ¿para qué? Para predicar, para compartir la palabra. Sí, si es necesario y está la oportunidad y vemos que ya no hay de otra, orar por los enfermos. Y si Dios lo determina así, pues Dios lo va a sanar. Pero usted y yo como como creyentes tenemos esa autoridad para ir y orar por los enfermos. Dios ya obrará conforme a su voluntad. Y en un determinado caso también, sin buscarlo, o como le hacen muchos allá, nomás para dar espectáculo, sin buscarlo, pues expulsar, ¿sí? Por esa autoridad delegada por Dios, si es necesario, a alguien que esté ahí, ¿verdad?, endemoniado, principalmente confundido por la ignorancia, porque anda haciendo cosas totalmente espirituales ajenas a la voluntad de Dios, porque sí hay gente que, ¿verdad? Hay muchos charlatanes, eso es una realidad, pero sí hay gente que se mete en cosas obscuras, incorrectas, y que están muy atorados en eso, y que es necesario, pues, liberarlos, ¿verdad? Pero ya si le toca un caso de esos, Dios le va a dar la autoridad, pero no lo busque, ¿sí? Si toca el caso, entonces Dios le va a dar autoridad. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra de Dios. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, Marcos 16:16. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Cada quien decide si cree o no cree. Y estas señales seguirán a los que creen, los que sí creyeron. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero como le digo, no es para andarlo buscando, sino que si sucede alguna situación y es plan de Dios para dar testimonio de su grandeza a muchos incrédulos y sanarle, va a acontecer. Y si no, pues es que Dios ya lo quería tener en su presencia. Así es de que, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Eso nunca se le olvide. También, otro de que el hombre en el estado de gracia tiene autoridad en Cristo, debemos leer Lucas 9, 1 y 2. Dice la palabra de Dios: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Ahora, fíjese bien lo que le voy a decir. Mucha gente dice, pues ahí nomás dice 12. Bueno, en otra parte dice que ahora 70. Y la otra parte, a todos los que creen. ¿Sí? Ahorita lo acabamos de leer. Ahorita en Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. ¿Usted cree? Dios se va a manifestar a través de su vida. Pero necesitamos también permanecer bajo la cobertura de Dios. Dice la palabra de Dios: pero para esto también, bueno, voy a leer Hechos 19:13. Allí, en Éfeso, vaya usted conmigo a Hechos 19:13, vamos a leer un pasaje bíblico ahí. Allí, en Éfeso, andaban algunos judíos. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual, por si algunas palabras se le ven diferentes, eso es lo que quiere decir. Ahí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre de Jesús para expulsar de la gente malos espíritus. En la otra versión Reina Valera dice demonios. Decían a los espíritus, a los malos espíritus o a los demonios:
por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Imagínense nada más, ¿no? Por el poder del amigo de allá de Pablo, o sea, ni le conocían, oigan. No tienen una relación. Entonces, ¿tenían poder, tenían autoridad? Pues no. Esa es la realidad. Primero tenemos que ser cristianos, creyentes, llenos del Espíritu Santo, que Dios nos delegue la autoridad, ese mandato, y entonces, si es necesario, hacer las cosas. Pero estos andaban ahí, pues, dando espectáculo, ¿no? Como muchos hoy. Ahí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre de Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían a los espíritus, así le decían, por el nombre de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Esto lo hacían los 7 hijos de un sacerdote judío llamado Esceva. Pero una vez un espíritu malo les contestó. Fíjese, eso fue lo que les contestó. Conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y enseguida el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos. De tal manera los maltrató que tuvieron que huir del lugar completamente desnudos y lastimados. ¿Qué poder tenían estas personas? Ninguno, porque no se les había delegado. Fíjese bien, para que acontezca esto, iglesia, hermanos, para ser respaldados en un momento determinado, para poder tener autoridad delegada de parte de Dios, también hay que tener autoridad moral. Hay que estar en paz con Dios, hay que vivir reconciliados con Dios. Y si hemos pecado, pedir perdón a Dios. Si no, lo único que va a pasar, lo que aconteció con estos, solamente vamos a quedar avergonzados. Esa es la realidad. Y de pasada, pues, con gran responsabilidad, porque vituperamos el nombre de Cristo. Así es de que tengamos cuidado, ¿verdad? Hay personas que reclaman a Dios porque oran por los enfermos y no sanan. ¿Y? ¿Es voluntad de Dios? No es voluntad de nosotros. No es la intención de nosotros en ese amor, pues es que la gente sane. Pero si no es voluntad de Dios, ¿qué hacemos nosotros? ¿Vamos a estar en contra de Dios? ¿Vamos a altercar y a enojarnos contra Dios? No. Confiamos en Dios. Y si confiamos en Dios, sabemos que lo que Él decida es lo perfecto y lo que conviene más. Número 9. El hombre en el estado de gracia es dotado de una nueva capacidad para poder llevar a cabo la obra de Dios. Ejemplo, el apóstol Pablo. Este hombre fue un recipiente lleno de la gracia de Dios. Esa gracia lo capacitó para cumplir el propósito de Dios para su vida en medio de toda circunstancia adversa y no importando lo que acontezca. Por eso él da testimonio en 2 Corintios 11, 23 al 27. Dice, ¿son ministros de Cristo? Imagínense esta palabra que se nos diga, alguien nos diga, oye, ¿tú eres ministro de Cristo? ¿Eres ministro verdaderamente de Cristo? Pues yo más, dijo el apóstol Pablo, porque en trabajos abundantemente hago la obra de Dios, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. O sea, ahí están las pruebas objetivas de que era ministro de Dios. En nuestro contexto, lo que va a acontecer, iglesia, son las experiencias que Dios nos va dando. Si alguien no tiene experiencias para comentar en su evangelización, quiere decir que no está ejerciendo la encomienda de Dios. Esa es la realidad. Debemos tener experiencias de lo que predicamos aquí, de lo que predicamos allá. Y no me refiero a la cuestión de como nosotros los predicadores en las iglesias. No, a la gente, a las personas, cómo les ministramos, ahí en el trabajo, donde quiera. Usted y yo debemos estar haciendo sabiamente, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, en la escuela no se puede, pero yo les he hecho la invitación a los docentes con todo respeto y con toda sabiduría de parte de Dios, para que realmente no es mi tiempo. Bueno, pues ya está, pero uno ya hizo su labor, ¿no? El apóstol, pues, además cumplía con su ministerio de edificar, exhortar, animar a la iglesia y discipular y establecer nuevos ministros. Eso es lo que el apóstol Pablo hizo después de su conversión. Ahora, Pablo reconoció, y esto es muy importante que usted y yo también lo hagamos, Pablo reconoció que él no era el que hacía la labor, sino solamente era un vaso de Dios, sino que la gracia de Dios derramada sobre él era la que actuaba soportando o confirmando su autoridad o su llamado.
1 Corintios 15, 9 al 11 dice, porque yo soy, eso es lo que mencionaba el apóstol Pablo, reconociendo, ¿verdad?, su insignificancia ante la voluntad de Dios, pero que la gracia de Dios estaba sobre él. Dice así el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 9 al 11, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, nada más. Hay que reconocerlo con humildad, ¿verdad? Somos lo que somos por gracia de Dios. El estar en este estado de gracia, pues, al apóstol Pablo específicamente le ayudó a soportar un aguijón que él decía, ¿no? Tenía una enfermedad, pues, que la traía él. Él padeció de esta enfermedad. Algunos dicen, eruditos dicen que tenía alguna situación del estómago muy fuerte, que él da testimonio de esta manera en 2 Corintios 12:7. 2 Corintios 12:7. Dice lo siguiente, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, para que todo aquello que Dios me dio, me reveló y que lo estoy escribiendo, usted sabe todo el legado que Dios sí dejó a través del apóstol Pablo. Dice, para que la grandeza de todas esas revelaciones no me exaltase yo desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Ahora, ¿realmente era Satanás? Bueno, vamos a leer la traducción lenguaje actual para que usted lo vea. Por eso dice, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. ¿Y qué era esto? Dice, es como Satanás que me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Y este es un recordatorio que no soy yo, sino la obra de Dios en mí. Entonces fíjese lo que sigue diciendo, para que no me enaltezca yo sobremanera, respecto a la cual, dice, respecto a la cual con toda humildad y con toda petición y ruego al Señor, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y Él me ha contestado, Él sí me contestó directamente, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, lo que le está diciendo es, no eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. O sea, si tú de repente vas a pensar que todas las cosas están aconteciendo son por tus capacidades, por tu dedicación, por tu conocimiento, por qué sé yo, pues ahí te va un recordatorio que dependes de mí también, dice el Señor. Y usted y yo dependemos del Padre Celestial. Por eso Él llega a esta conclusión en el versículo 10. Estamos en 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, ¿quiere que le parafrasee ese versículo? Porque cuando me doy cuenta que soy débil, totalmente deleble e insignificante, se manifiesta Cristo en mi vida. Y Cristo me dice, mantente de pie, sigue adelante, ¿sí? Sin temer lo que está aconteciendo. La gracia, pues, de Dios lo fortaleció al apóstol Pablo, no solamente para reconocer esto, sino también para exponer sin temor su fe en Cristo ante las autoridades. Él testificó, en el libro de los Hechos viene 3 veces testifica cómo fue su conversión. Pero también cuando fue arrestado, testificó de la grandeza de Dios. En el capítulo, usted lo va a ver en el capítulo 24, 25 y 26 del libro de los Hechos, ante Félix en Cesarea, ante el César y ante Agripa. Y también lo llevaron a Roma después. Y punto número 10, en cuanto a el hombre en el estado de gracia, ¿qué es lo que recibe? El hombre en estado de gracia tiene libre acceso al Padre para recibir la ayuda que necesita. Por eso dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿para qué? Para recibir el oportuno socorro. Siempre Dios va a llegar en el momento preciso. La traducción lenguaje actual de Hebreos 4:16 dice, así que cuando tengamos alguna necesidad, usted tiene alguna necesidad, yo tengo alguna necesidad, aquí está la respuesta. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque Él es bueno y nos ama. Pero ¿qué sucede en la realidad, iglesia, hermanos?
Y con tristeza lo decimos porque lo hemos visto una y otra vez, una y otra vez. Viene una circunstancia adversa y la gente se aleja de Dios. Y es cuando realmente tenemos que estar más cerca de Él para fortalecernos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? En la presencia de Dios. En la manada, por llamarle así, con los hermanos, llenos, sí, de esa confianza de Dios, dentro de la iglesia también, no como en lugar físico, sino con la iglesia, ¿verdad? Con los hermanos. Hágale una llamadita a su autoridad espiritual para que le cuente, le pueda ministrar correctamente, ¿no? Aunque ahorita también estamos ministrando, qué bueno que se conecta. Nuestra vida cristiana depende de la gracia de Dios. Eso nunca se nos vaya a olvidar, iglesia. Nuestra vida cristiana depende de la gracia de Dios desde el principio hasta el fin. Filipenses 2:13 nos dice lo siguiente: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En la gracia de Dios, en el estado de gracia de todo ser humano que hemos venido a los pies de Cristo y reconocimos que éramos pecadores y que separados de Él nada podemos hacer, pues aún eso Dios puso el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hay que reconocerlo, que si hoy estamos acá es por obra y gracia de Dios, que si hoy estamos acá es porque atendimos el llamado de Dios, si hoy estamos acá es porque simple y sencillamente Dios tiene un plan perfecto, no solamente para usted, para mí, sino para todos. Pero es necesario que atendamos a ese poner del Señor, del querer como el hacer por su buena voluntad. 10 puntos acerca de quién es un ser humano que ha recibido la gracia de Dios. Oremos a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias por ese favor inmerecido, que hoy podemos comprender un poco más. Que hoy podemos, Padre, entender en nuestro corazón, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, para recibir, Padre, todas esas promesas de bendición que tú tienes para todos nosotros. Gracias, mi Dios, por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, por tu plan perfecto. Gracias, Padre, por poner el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de nosotros. Y gracias, Padre, porque nos diste un libre albedrío que lo utilizamos hoy. Decidimos voluntariamente entregarlo para que tu voluntad perfecta se cumpla en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Esperamos que haya sido de grande bendición el hombre en estado de gracia. Que Dios le bendiga y vivamos en esa postura.